¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Ya listos para el menú de palabras que tenemos preparados para usted? Pues fíjense que va a estar interesante el programa porque ahora sí que lo hicimos muy variadito para esas personas que les gusta probar de todo, que no se conforman con una sola línea de comida. ¿Como un buffet? Exactamente, es como un buffet, pero ese buffet ahora lo vamos a poner aquí sobre su mesa y ya usted ahí va a ir saboreando cada una de las cosas que vamos a ir aquí diciendo. Miren, pues para empezar, como cada programa, pues siempre nos gusta ponerles a ustedes pues algún reto, algo que los haga pensar, ¿verdad? O sea, digamos, ya ves que a veces le llamamos trivia, a veces le llamamos torito, a veces le llamamos acertijo. ¿Qué palabra te gusta más? Hoy es un reto para usted. Pero bueno, antes que nada, bienvenidos en casita, bienvenidos en la oficina. Ahora la hora del pipirín, la hora de la sopa. Soy su amiga Adriana Loaiza, contentísima de estar con ustedes nuevamente compartiéndoles usos, frases, dichos, etimología, gramática y muchas dudas de lenguaje para que ya saben, aprender a hablar bien nos hace ver mucho más inteligentes. Así que bienvenidos a esta nueva imagen del programa y del canal. Y bueno, como les comentó Arturo, bueno, antes de arrancarme con todo el rollo, quiero mandar un muy afectuoso saludo a Javier Mendoza, que está cumpliendo años, 50 años, y nos ve desde la ciudad de Guadalajara. Muchos saludos, muchos abrazos y muchos besos, que te la pases de lo mejor. Y bueno, pues ahora sí, tenemos el reto de hoy. Para esto nos lo va a decir nuestra querida compañera Águeda Villarreal. ¿Qué nos traes el día de hoy, querida Águeda? Hola Adriana, con muchísimo gusto de estar aquí una vez más en Palabras sobre la Mesa, y para el día de hoy tenemos una trivia que nos concierne a la política mundial y a nuestro momento en el que estamos viviendo en México. Y es que, a ver, ¿ustedes saben cómo se le dice a aquella persona que sale de su país para ir a otro? Inciso A, emigrante. Inciso B, inmigrante, o inciso C, migrante. Si usted sabe cuál es la respuesta correcta a la trivia del día de hoy, llámenos al 2020-8865 o bien déjenos un mensaje en el Facebook de Palabras sobre la Mesa y díganos cómo se le dice a aquella persona que sale de su país para ir a otro país. Llámenos al 2020-8865 y participe en nuestras trivias. Y yo quiero aprovechar para felicitar, porque hoy es el cumpleaños de mi abuelito, el doctor Rogelio Flores Meléndez, y siempre nos ve, y bueno, con muchísimo cariño. Y así que usted también participe en nuestras redes sociales, mándenos saludos, mándenos preguntas que tengan, porque nosotros las incluimos en nuestra pauta y nuestro compañero Arturo nos ayuda a resolver todas las dudas de lenguaje que tenga. Bueno, pues ya una vez planteado el reto, pues como dice el dicho, vamos a lo que venimos. A lo que te truje chencha. Sí, ¿verdad? Y lo iba a decir, pero dije, no, mejor no. Qué bueno que lo dijiste tú. ¿Por qué no? Oye, pues es que se vale. Miren, sí, lo bonito de este programa es justamente... Las frases coloquiales. Claro, sí. Aderezarlo, ¿no? Porque no nada más se trata como de hablar muy bien, sino también ponerle chispa al lenguaje, ponerle humor, divertirnos. Así que, bueno, te quiero comentar algo, Arturo. Alguna vez yo sentí que fui el chivo expiatorio y no me gustó, pero yo quiero que nos cuentes esa historia, de dónde viene, porque además cuando lo reclamé dije, es que yo estoy siendo el chivo expiatorio, me vieron con cara de ¿qué le pasa a este? Entonces vamos a escucharlo porque es una frase muy usada, muy importante además y muy actual. Sí, pero lo interesante es saber, bueno, de dónde viene esa frase, cuál es la historia, cuál es el hecho que le dio origen a este dicho. Oye, ¿y si vas a decir a lo que te truje chencha? Sí, claro que sí lo iba a decir. ¿Por qué Luego no? nos explicas. Bueno, miren, efectivamente, en el lenguaje coloquial le decimos chivo expiatorio al que un grupo de personas se pone de acuerdo para echarle todas las culpas que no eran de él o que al menos no eran solo de él, ¿verdad? Exacto. Entonces esto es una práctica, pues vamos a decir, nada honorable, nada decorosa, pero se da mucho en las organizaciones. En la política no se diga, hay
hay cantidad de chivos expiatorios que, bueno, son los que cargan con la culpa de otros o de otro grupo. ¿Sabes lo que te iba a decir? Es el que paga el pato también, ¿no? Alguna vez hablamos del pato. Que es otra expresión. Sí. Pero fíjense, todo eso tiene origen en un antiguo, muy antiguo rito judío que viene perfectamente detallado en el Antiguo Testamento. Por ahí hay un capítulo que se refiere a los levitas, que ellos eran así como los sacerdotes, pues, de esta comunidad judía, y eran los encargados de hacer una serie de ritos, y entre ellos había uno muy importante, que era el rito de la purificación. Como todo ser humano, pues ellos se cargaban de culpas a lo largo de un año, vamos a decirlo así, eso que ahora nosotros llamamos pecados, y pues la cosa era buscar la manera de purificarse, ¿no? Entonces fíjate cómo era el rito este. Se buscaban por ahí 2 chivos, y entonces, en cierta época precisa, uno de los chivos se iba directamente al sacrificio. Ay, pobrecito. Se ofrendaba al gran señor, a Yahvé en este caso, y era un sacrificio pues para, vamos a hacerlo, agradarlo, vamos a decir que estuviera tranquilo, ¿no? Pero eso no quitaba las culpas. Hacía falta más. Ahí es donde viene el segundo chivo. Entonces el segundo chivo, ya que habían sacrificado el primero, uno de los levitas principales le ponía las manos sobre la cabeza, decía algunas fórmulas con palabras, y entendían ellos que con eso todas las culpas de la comunidad se vaciaban sobre el chivo. Haz de cuenta que pobre chivo, pero salía bien gordito de culpas, ¿no? Y entonces, sí, pues iba todo lleno de culpas el chivo, y luego ese chivito lo mandaban al desierto, porque ellos decían que ahí habitaba en ese desierto un demonio que se llamaba Azazel, y él le gustaban mucho los chivitos rellenos de culpas, y entonces pues ya, él lo devoraba, y esa era una manera como que ellos se deshacían de las culpas, y ese chivo justamente es al que le llamaban el chivo expiatorio. Tiene que ver con expiar las culpas, ¿no? Esta palabra expiar, expiatorio, expiar. Sí, porque expiar, vamos a decir, en lengua latina y en el concepto, guarda eso. Expiar es purificarse de las culpas a través de algún rito, de alguna fórmula religiosa. Y ya en el lenguaje coloquial ha quedado así, que es a ese infeliz que es escogido para que cargue con las culpas de un grupo, le llamemos chivo expiatorio. Fíjate que lo que poco se dice es que los que hacen eso, que no es nada honorable, pues también son chivos, pero grandotes. A ver, ¿cómo es eso? No, así la dejamos, ahí se las dejo de tarea. Sí, porque vamos a empezar a temas tenebrosos. No, hombre, así se las dejo. Hasta te iba a pedir ejemplos, pero mejor dejémoslo así. Mejor vamos a dar el 20 y las malas. ¿Qué te parece? Dar el 20 y las malas, sí, fíjate que esa es una frase interesante, ahorita nos la cuentas, pero ¿sí la ha oído usted, 20 y las malas? A ver, cuéntanos. Mira, para empezar te quiero preguntar, ¿te gusta jugar billar? Fíjate que no. Ay, ya no soy aficionado. Bueno, yo nada más he tomado como 2 clases de billar en mi vida, pero ¿saben qué? Me encantó, pero ¿por qué? Porque es un juego, aunque parece o tiene mala imagen, así como de taur, de taberna, de mala muerte, pero la verdad es que es un juego que pone en marcha tu cerebro, hace como mucho juego de estrategia para pegarle aquí, y además tu cerebro como que calcula la fuerza, es impresionante. Me gustó muchísimo por esa capacidad mental. Pero bueno, dar el 20 y las malas, ¿qué pasa? En el billar hay una bola, que de hecho tiene el número 20. Esa bola vale mucho, vale 20 puntos. Cuando tú le pegas esa bola y luego le pegas alguna más, bueno, hay otras que no valen absolutamente nada. ¿Qué sucede? Dar el 20 y las malas significa superioridad, así como quiera yo voy a ganar, ¿no? Como esta gente que como que es muy soberbia y que se cree mucho, bueno, casi que da el 20 y las malas. Quiere decir que como quiera va a ganar, pero tiene su origen en esto del billar. Sí, y en el lenguaje coloquial se usa justamente para eso, para denotar superioridad. A veces se dice... No, este muchachito en cuestión de fútbol le da el 20 y las malas a todos sus compañeros y como quiera, él es el mero bueno, ¿verdad? Entonces es una expresión que se usa ya coloquialmente, ya trascendió del billar, pero entonces ya nos explicaste tú cuál es el hecho que le dio origen al dicho. Así es, dar el 20 y las malas para que lo use, claro que sí, y aderece su vocabulario con esto. Pero fíjate que para el fin de semana andamos organizando algo.
pero le saco la vuelta a los gorrones. ¿Qué Los hacen? gorrones. Los gorrones. Ay, esos que nunca faltan. Sí. Personajes que desde la Edad Media andan por ahí oliendo fiestas para entrar de gorra. Sí, esto es interesante porque se usa mucho la palabra, pues querer algo de gorra o ser gorrón, que tiene el mismo sentido de hacerlo chistoso. gratis, ¿no? Bueno, esto tiene su origen en una costumbre medieval, en España sobre todo, de los estudiantes de aquella época. Pues como te imaginarás, eran muchachos que con muchos sacrificios los mandaban a estudiar, los que podían, que eran muy poquitos realmente, y entonces pues padecían de lo que padecen muchos estudiantes de hoy. Estudiambres, les dicen. Estudiambre, Claro. el hambre, falta de recursos, y oye, ni siquiera para el vino tenían, pobrecitos, ¿no? Entonces, bueno, pues la salida que encontraban era salirse en las noches y andar por las calles, y cuando veían que había una reunión, una celebración, pues se metían, pero para eso su vestimenta típica era andar con capa y con una gorrita, que pues típica de aquellos lugares y de aquellos tiempos. Y entonces dicen que hay un diccionario de la época que narra, dice, les decían capigorrones porque llegaban con su capa o su gorrita, ellos muy formales, y como eran educados, pues estudiantes al fin, pues la gente no los veía mal, pero entraban así saludando o dando gorrazos, o sea, saludando con la gorra. Pero al cabo ya, bueno, al fin y al cuentas sabías a lo que iban a gorrear la comida y el vino. Y de ahí quedó de decirles, ya sea a ellos gorrones o al verbo andar pidiendo las cosas de gorra. Y de hecho, de repente, yo he escuchado que hay una variación a los gorriones, ¿no? Pero bueno, ya eso se ha hecho por acá. Eso ya después. Sí. La cosa es que todavía gorrones, a pesar de que ya no traen gorra, como quieran por ahí andan todavía, ¿verdad? Sí, definitivamente. Así que ten cuidado en tu fiesta. Oye, incluso aunque no lo necesiten, porque bueno, se entiende que los estudiantes pobres se mueren de hambre y apenas están, ¿no?, juntando, pero sí hay gente que nomás por el puro gusto o por la pura travesura. Pero fíjate, hay otra frase que te quiero platicar que también viene del juego, el de tener buena pinta o mala pinta. Fíjense, no sé si han jugado con los naipes. Los naipes tienen como unas líneas, un recuadrito. Eso es la pinta. Pero ¿cómo lo usamos? Cuando andaban jugando, ¿tú juegas? Sí, las cartas a veces, no soy así aficionado de que juegue siempre, pero de vez en cuando ahí nos hemos sentado a jugar. Y efectivamente las cartas tienen la figura, el número, pero siempre traen alrededor como un margen, una rayita negra que es como un marco a lo que está ahí. Un recuadro, que cada recuadro es diferente y corresponde a cada naipe, a cada carta. Bueno, pues los jugadores acá buenos, con ver ese recuadrito, pueden ver la pinta que tiene, si son buenas cartas o son malas cartas. Les digo que cada carta tiene su pinta diferente, su margen diferente. Entonces, al ver el margencito, miren, ahí lo estamos viendo, gracias, en pantalla, ahí estamos viendo el margencito que les platico. Ese margen, ese recuadro, es la pinta. Al hablar de la pinta, ya cuando alguien dice tiene buena pinta o mala pinta, es porque reconoce el tipo de juego, el tipo de cartas que está teniendo. Entonces, bueno, de ahí viene, cuando se usa, pues tiene buena pinta, no sé, por ejemplo, para la comida, que se ve así como que algo muy rico, muy sabroso, o una persona, por ejemplo, la que estamos viendo en pantalla, se ve de buena pinta, no, está bien vestidito, se ve limpiecito, como que sí confío en él, como que sí me lo como, si es comida, en fin, se utiliza para esas cosas, ya hasta la comida se ve de muy buena pinta, ¿no? Ah, no, claro, sí, así es. O mala pinta, si se ve feíto, si se ve como que no se me antoja mucho, pues así se usa. Y fíjate que una derivación que hemos hecho de esa expresión es el verlo como verbo, de decir, oye, ¿cómo pinta el día? ¿Cómo pinta cierto. la cosa? Sí. No, pues fíjate que pinta mal. O sea, ya es como una consecuencia de eso de tener buena pinta, tener cierto. mala pinta. Sí, ¿cómo te pinta el día? ¿Cómo vamos? Pero ¿qué te parece que lo que nos está pintando es hacer un pequeño corte y regresamos después de esto? ¿Te parece? Claro que sí, regresamos. Apuntes para hablar mejor. Para la acción de publicar en Twitter, ya existe en el diccionario el verbo tuitear.
de regreso en Palabras sobre la Mesa y espero que ya estén preparando sus respuestas para la trivia del día de hoy. Por ejemplo, Julián Sáenz de Cumbres, él ya nos contestó, pero no les vamos a decir qué nos contestó para no darles ideas. La trivia del día de hoy es: ¿cómo se le dice a una persona que viaja de su país y sale de ese país para ir a otro? Inciso A, emigrante. Inciso B, inmigrante. Inciso C, migrante. Es una trivia que nos concierne bastante a las políticas mundiales que estamos viviendo en la actualidad. Así que probablemente ya ha escuchado por ahí en las noticias cómo se dice, o quizás usted sabe que utilizan el término quizás mal. Entonces, llámenos al 2020-8865 y díganos cuál es la respuesta correcta de esta trivia, o bien déjenos un mensaje en el Facebook de Palabras sobre la Mesa. Bueno, pues anímese, díganos su opinión. Aquí vamos a divertirnos y vamos a aprender todos juntos con estos cuestionamientos que hacemos aquí. Oye, y hablando de cuestionamientos, me sorprende ver lo que acabamos de ver en la cortinilla anterior. Ahora resulta que tuitear, ¿no? Tuitear, cuando publicamos en Twitter, ya es un verbo, ¿no? Ya está, pues, oficialmente aceptado por la Real Academia Española, que tuitear ya la podemos encontrar en el diccionario y es correcto decir, estamos tuiteando, o te mandé un tweet. Sí, claro, y no solamente tuitear, sino también efectivamente la palabra tweet, que es ese pequeño mensaje que se manda a través de esta red social, la palabra tuitero, que es el usuario de este Twitter, que por cierto algunos hacen, aquí hay división sobre la pronunciación, hay quien lo hace al estilo del inglés Twitter, otros ya decimos Twitter, pero ahí tampoco no hay nada, digamos, reglamentado, ahí sí que es al gusto del cliente. Pero lo importante es que esto nos da el conocimiento, nos da la idea de cómo la Real Academia Española reacciona ante la forma del hablante de usar las palabras. Claro. ¿Por qué lo metió al diccionario? Pues porque sintió que ya era el momento. Así es. Entonces vamos yendo para allá y a través de las siguientes cortinillas podemos completar este concepto. Y de eso se trata también el lenguaje, de irlo actualizando, porque si no, como lo vimos en el programa anterior, se queda en desuso y bueno, resulta que ya está hasta mal escrito. Pero esto del diccionario me encanta porque debe de ser muy bien hecho, como de pe a pa, ¿no? Sí, los diccionarios de pe a pa están, se supone que bien pensados, cosa que no es totalmente cierto, ¿eh? O sea, yo también a veces... No es cierto. Sí, yo me he peleado muchas veces con la Real Academia Española por algunas cosas, ¿no? Pero bueno, es al margen. Pero lo que sí nos lleva a esto es a la expresión de pe a pa, que usamos mucho para referirnos cuando algo lo hacemos completamente. Sí, como de principio a fin, no sé si tenga que ver con eso. Sí, claro, es la idea. Otra manera de decirlo es cuando dices que algo se hizo de pies a cabeza, como una metáfora de totalmente. Otra, cambiando un poquito de animal, dices hacer algo de cabo a rabo. Ah, claro. Donde el cabo es cabeza y el rabo, pues la cola del animal, cola. ¿verdad? Entonces, pero es similar de pies a cabeza. Sí. Entonces, son metáforas que vamos haciendo. ¿De dónde viene de pe a pa? Sí, mira que yo realmente cuando estudié esta expresión me sorprendió porque yo pensaba que era moderna, que era de los muchachos de hoy que son muy dados a inventar expresiones así muy breves. Y me sorprendió ver que el uso más antiguo del que se tiene conocimiento es de 1499, fíjate. ¿Cómo crees? Antes de 1500, en una obra que se llama La Celestina, La Celestina de un escritor que se llamó Fernando de Rojas, que esta Celestina era como una alcahueta, ¿no? Que de hecho todavía se usa la palabra Celestina para referirse a la mujer que anda ahí de alcahueta arrimando mujeres con hombres, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Como de Cupido, de que ahí Algo anda así. emparejando gente. Sí. Bueno, el asunto es que en esta obra aparece ya la expresión de pe a pa. Y entonces ya buscando, sí, efectivamente aparecen otros textos por ahí de la época. Y lo que encontramos es que había una costumbre antes de que se inventara la imprenta, cuando querías hacer una copia de un libro, pues lo hacían a mano, los copistas que se llamaban. Eran casi siempre monjes que a mano se ponían, era su chamba, ponerse a transcribir el libro del que iban a hacer una copia.
y al final le ponían de P a P, que era como una especie de certificado de calidad, que significaba, es la abreviación de palabra a palabra, es decir, palabra por palabra lo copié. Como casi que puerta a puerta, ¿no? Algo así. Entonces, de palabra a palabra, entonces de P a P es de donde se supone que después se convierte en el lenguaje coloquial, en el ser algo de P a Pa completamente, sin que te haya faltado ningún detalle. Ay, qué padre saberlo, ¿no? Porque yo lo digo mucho, pero jamás en la vida me había preguntado de dónde viene, y bueno, ahora ya lo sabemos. Antes no había imprentas, no había cómo imprimir los libros en serie, todo se hacía a mano o a manopla, que también le dicen, todo se hacía a mano, y bueno, era como un certificado de calidad que estaba completito. No, y era un trabajar que tenían los monjes que hacer con mucha enjundia. Es que eso te iba a decir, había que echarle enjundia, pero también, ¿de dónde viene eso? A que usted en casita o en la oficina, claro que lo he escuchado, esto de hacer las cosas con enjundia. Yo sí, a mí me encanta echarle enjundia a mi vida, a mi trabajo, incluso al programa, porque si no es con enjundia, pues como que no nos sale. Pero fíjense, ¿de dónde viene? Enjundia viene justamente ¿cómo? ¿Ajundia? Axundia, sí, es una palabra latina que así ha de haber sonado. Axundia. Axundia. Formada de dos, ¿verdad? Que Ajá. sería Axis. Axis. Y la otra que es ungüento. ¿Cómo se usaba esto? Pues resulta que la gente se dio cuenta que las carretas, no, antes no había carros, que iban en carretas, golpeaban mucho, hacían mucho ruido, y que al untarle grasa del animal, pues como que se suavizaba e iba más rápido. Entonces de ahí viene la frase andar o echarle enjundia, porque si le echaban este ungüento de grasa animal, pues iba a ir más rápido, más veloz y más cómodamente, ¿no? Sí, de hecho hay una canción que se llama Los ejes de mi carreta, ¿no la has escuchado? Sí, dice una frase, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Ajá. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Bueno, así es la canción, pero efectivamente la grasa, pues es como todo lubricante, sí, te permite que los mecanismos se muevan más rápido, menos fricción, menos desgaste. Y entonces cuando decimos echarle mucha enjundia, es échale mucho lubricante y muévete rápido, ¿verdad? Exacto, sí. Con mucha energía. Con mucha energía. Bueno, pues vamos a pasar ahora a una serie de palabras invitadas. Invitamos a las palabras del circo, ¿verdad? Entonces, ay, sí, ¿te gusta el circo? Padres. Sí, el circo es muy, muy padre, muy bonito. Yo creo que nos trae grandes recuerdos de cuando niños nos llevaban los papás. Una gran carpa, una gran pista y muchas sorpresas adentro. Y entonces, ya hablando de palabras, esta palabra circo nace en Roma. Ellos, claro, en latín decían circus, muy parecido. Pero fíjate que los primeros circus eran unos, como vamos a llamarle, estadios, pero alargados. Eran grandes, excesivamente grandes, porque esos estaban dedicados a hacer carreras de carros, así literalmente, pero de los carros romanos, sí, tirados claro, por caballos. Tipo carretas. Sí, eran alargados y en medio ponían como una barda. Y entonces ponían su meta, muy parecido a lo de ahora, ¿no? De que sean en sus marcas, fuera, listo, y se arrancaban los carros con caballos en círculo, o sea, no un círculo geométrico, sino dando vueltas. ¿Sabes qué? Me recuerda a la película El Gladiador. Ándale, en El Gladiador, en Ben-Hur también creo que se ven escenas nos dan idea de este tipo de carreras que hacían los romanos. Pero era morir, ¿no? Así, de pronto muchos se caían y pues imagínate a la velocidad que iban y les caía el caballo encima, no, si había muertos, todo. Era parte del espectáculo. Entonces, claro. Por eso les encantaba ir. Y por eso lo de circo romano, ¿no? Sí. Y entonces ese era el circo original. Ya después el concepto de circo se fue ajustando a otros gustos. Ya se empezaron a incluir espectáculos pues de diferentes personajes, que ahorita hablaremos de algunos, malabaristas, equilibristas, acróbatas, payasos, etcétera. Sí. Pero siempre el concepto fue divertir a un público. Claro. Y entonces esa es la palabra circo, que ya ves, ahora como expresiones hasta usamos, no hombre, se hizo un circo ahí, o sea, un relajo de que perdió la seriedad, ¿verdad? Claro.
Sí, pues fíjate, ahorita que hablabas del circo, a mí sí me gusta, no todos los circos, ¿no? Como que sí hay que saber a cuál ir. Me gustan mucho los que tienen música en vivo, eso lo disfruto mucho. Y me gustan mucho los acróbatas. Fíjate, esos acróbatas que de repente sí me dan pendiente, ¿no? Porque acróbatas viene de acros, altura, del griego acros. Y fíjate, pues es estas personas, como lo estamos viendo en pantalla, que son los que andan haciendo piruetas ahí en las alturas. Y me recuerda, o sea, a mí sí me da como vértigo de repente las alturas, pero para la gente que tiene fobia o miedo, terror, que de plano así como que no puede con las alturas, de aquí viene también la palabra acrofobia, ¿no? Que el miedo a las alturas. Y bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, hay veces que ni red se ponen y ahí andan, ¿no? Dando maromas y piruetas y ahora sí que haciendo circo. Circo, maroma y teatro, dicen algunos dichos. Que por cierto, aquí me acordé de la palabra maroma, que cómo cambió, porque pues yo cuando estaba chico, no sé tú, cuando nos hablaban de una maroma, pues tú te pensabas en que te echabas una vuelta con la cabeza y luego ya caías otra vez. Eso era echarse una maroma, ¿verdad? Sí. ¿Ahora no? ¿O cómo? No, antes no. Antes lo que pasa es que la palabra maroma, ahorita me acordé, era un nombre árabe para la cuerda. O sea, la maroma era la soga, una soga gruesa en la que caminaban justamente los acróbatas. Entonces es interesante saber que la palabra maroma en su origen fue eso, una soga. Oye, pero los payasos a muchos niños les da miedo o les da tristeza. ¿De dónde sacan que los payasos es como chistoso? Cuéntanos esa. Pues mira, la palabra payaso también es interesante porque en origen, esta nos llegó del italiano. En origen significaba monigote de paja. Ese pagli de italiano, paghi, está relacionado con paja. Entonces sucedió que pues, cuando empezaba a ver esos personajes que pretendían hacer un acto cómico, se empezaron a disfrazar, poner, digamos, cosas que los hiciera parecer ridículos. Sí, y entre eso se ponían unas pelucas de paja. Y eso fue de lo que les dio el nombre. Entonces, payaso literalmente es hombre de paja. Mira, pero como que todos se lo hacían grande, ¿no? La boca más grande, la nariz más grande, el sombrero, los pies enormes, los zapatos enormes, todo era grande, ¿no? El pantalón enorme, ¿no? Todo lo magnificaban. Sí, fue la idea de verse cómicos partiendo de ese tipo de vestuario y claro, de sus actos. Ahí es lo que distingue a los buenos de los malos payasos, ¿no? Claro, que bueno, pues sí. Sí, y hay payasos tristes. Pero fíjense, hay otro pues personaje que vemos cotidianamente en el circo, que es el trapecista. El trapecista, sí. ¿No? Ese también ahí anda volando en las alturas, ¿no? Con su trapecio. Los estamos viendo en pantalla. Y su origen, el origen de esta palabra trapecista viene de trapecio. Trapecio es una palabra griega que significa mesita. Sí, claro, si ustedes lo ven así como de ladito, van a ver así como, ¿no? Como si tuviera patitas, y así se le llamaba a las mesitas, trapecio, y por esa misma manera, por esa misma forma, le llaman a la figura geométrica trapecio. Entonces ahí viene el trapecio, que es de donde se agarran, de donde se pescan, que nos dijeron algo el programa anterior, de donde se agarran, y bueno, se empiezan a columpiar. Y esos son los trapecistas. Sí, que en geometría, pues, si ustedes se acuerdan, en la escuela de las figuras que nos enseñaron, estaba el rectángulo, el cuadrado y estaba el trapecio. Y entonces, pues todo tiene que ver con esa forma de mesita. Mira, a mí se me antoja dibujar así como. Me gustan los dibujos. Así como, a ver, nomás una figura, imagínense que esto es una mesita, las patitas un poquito hacia afuera, y entonces, si ya cerramos la figura, se forma lo que en geometría nos enseñaron que era un trapecio. Y claro que de aquí también se pesca el trapecista, ¿no? Y ahí viene todo lo demás. Ahí viene toda la historia. Pero en principio, ¿qué era una mesa? ¿Y qué significaba en griego? Trapecio, 4 patas. 4 patas, para que sepan el origen. Ahora me gustaría saber el origen de la palabra escapista, porque de repente muchos hombres hacen ese truco de magia. Sí, nos quedan más, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer un pequeño intermedio y ahorita vamos a regresar para platicarle más cosas del lenguaje que le van a gustar. No se vayan.
Apuntes para hablar mejor. A la acción de interactuar en Facebook se le dice facebookear, pero esta palabra aún no ha sido reconocida por el diccionario. Una vez más de regreso en Palabras sobre la Mesa. Y yo les quiero recordar rápidamente la trivia del día de hoy para que no se queden sin participar. ¿Cómo se le dice a aquella persona que viaja de su país a otro país? Es una persona que sale de su país para ir a otro país. Inciso A, emigrante. Inciso B, inmigrante. Inciso C, migrante. Llámenos al 2020-8865 o bien déjenos un mensaje en el Facebook de Palabras sobre la Mesa para decirnos cuál cree usted que es la respuesta correcta. Oigan, y yo les quiero platicar de un dato súper interesante que es una duda que más bien he tenido toda mi vida y pues le pregunté a Arturo, oye, a ver, ¿qué opinas tú de esto? Para que me aclarara de las dudas. Y es que yo, cuando estaba muy chiquita, siempre se me hizo muy curioso por qué a los gatitos con ciertas peculiaridades se les dice siameses, pero también a las personas que nacen, a gemelos que nacen con alguna parte de su cuerpo pegada, que nacen juntos, también se les dice siameses. Yo le decía a mi mamá, ¿qué tiene que ver pues esos gatos con estas personas? ¿Qué tienen de siameses? Pues, ¿y qué los hace pues similares para que los dos se les diga así? Y entonces es hasta ahora, 25 años después, que Arturo me saca de la duda y le pregunto, oye, ¿qué onda con los siameses? Y me cuenta esta historia. Y es que a los siameses que están unidos, que nacen unidos de alguna parte de sus cuerpos, se les dice así por los primeros famosos, porque ya había habido otros casos, pero los primeros famosos siameses, o los primeros hermanos que estuvieron así, que fueron reconocidos por todo el mundo. Y es allá en 1811 que los hermanos Chang y Eng Bunker, de una región que actualmente es Tailandia, pero ahorita les voy a decir cómo se llama, pues nacen unidos y tienen mucho reconocimiento porque empiezan a viajar en un circo presentando su acto como estos hermanos que están como cosidos del pecho, como del esternón, y pues todos les empiezan a decir, cuando viajan a los circos en Estados Unidos, los famosos hermanos siameses. ¿Y por qué siameses? Porque la región de donde son originarios, que está en la actual Tailandia, es Siam. Entonces se les dice así porque ellos son de Siam, los siameses, los hermanos de aquel lugar. Y me imagino que a los gatitos que les decimos siameses, pues es precisamente porque son también de ese lugar de Siam. ¿A poco no está curiosa la historia? Pues sí, sí está curiosa, ¿verdad? Y eso nos permite explicarnos cómo nombres, o en particular estos hermanos, dejaron el nombre para todos los que padezcan esta situación. En fin, pero ya salimos de la duda, ya sabemos por qué son siameses. Oye, antes de continuar, Arturo, a mí me gustaría retomar la otra cortinilla que vimos hace ratito, donde nos hablan del verbo facebookear. Ojo, sí todavía no está en el diccionario, afortunadamente. Sí, fíjate que es una de las discusiones que yo he tenido con personas allí de la Real Academia Española que se encargan de atender asuntos de dudas también. Les dije, ¿por qué deciden poner tuitear en el diccionario y facebookear no, siendo que para mi gusto son igualmente usados? O sea, digamos, tanto se usa una red como se usa la otra. ¿Y cuál es la respuesta? Pues no, me dice que ellos consideran que todavía no es el momento. Así una respuesta seca, no justificó nada. Pero bueno, yo lo veo es como una buena oportunidad para que vean que esto de que una palabra esté o no esté en el diccionario tiene un elemento de capricho, diría yo, de los encargados de esto. Claro, es un criterio de ellos, se les respeta, pero pues a veces no hay una explicación así clara de por qué sí, por qué no. ¿Sabes? Digo, no sé qué explicación tengan ellos, pero tuitear, según algún reportaje que leí, decían que la gente que está en Twitter, o Twitter, como le quieran llamar, es como gente que tiene como más intereses, más cultura o diferente cultura. Y Facebook, aparte, facebookear es como, además está como
Digo, Facebook es una palabra que está en inglés, Facebook, ¿no? Y pues como que la trasladan al español, la tropicalizan, face, se oye muy, para Pues mí, sí, a mí no me gusta. Esa es cuestión ya de gustos. Igual Twitter es inglés. Tweet es el sonidito que hace un pájaro en inglés. ¿Verdad? Tweet. Si fuera aquí en español diríamos a lo mejor pío. Pío, pío. Pero bueno, son curiosidades a final Sí. de cuentas. De eso nos toca ser simplemente testigos. Ahora fíjense, bueno, ya cambiando un poquito el tema, Vamos a jugar. vamos a jugar un poquito con el lenguaje. Fíjense, les cuento que de un tipo de palabras que tienen una cierta curiosidad. Vamos a recordar algo que pasó el 10 de abril de 1988 en España en un campo de fútbol. Un futbolista mexicano, conocido por casi todo el mundo, Hugo Sánchez, Ok. no, hombre, anotó un golazo que qué bárbaro, no. Dicen que fue el gol más bonito que anotó en toda su carrera. Y este gol se lo anotó a un equipo español que se llama Logroñés. Logroñés, así Ahí se es llama. el juego, ¿verdad? El anagrama. Y cuando lo anotó, que todo el mundo admiró ese gol, no faltó quien observara que la palabra Logroñés, Ahí lo estamos leída al revés, o sea, de la derecha hacia la izquierda, ¿qué dice? A ver, léelo. Señor Gol. Ah, señor Gol. Señor Gol, ¿te imaginas? Entonces, por eso la gente habló mucho de esa curiosidad, decir, Ajá. oye, un golazo que mete Hugo Sánchez, y luego a Logroñés, entonces ahí, mira, ahí lo vamos a ver en Ah, lo pantalla, a ver vamos si a se ver. ve, fíjate, no es que golazo, como se levanta en el aire, y eso que llaman de chilena al mero ángulo, ¿no? Que para quienes gustan del fútbol, pues esto lo vieron como una obra de arte, ¿no? Porque se elevó como si venciera la gravedad, mira, ahí va en cámara lenta, Impecable. mira, se levanta. A mí lo que me gustó fue la maroma. Sí, Después. y luego la dirección y, Perfecto. en fin, dentro del ambiente futbolístico esto llamó mucho la atención y luego el detalle lingüístico, mira, Logroñés, si lo ves al revés, es señor Gol. Oye, que además es súper bueno, buen ejercicio para tu cerebro, para evitar que te dé Alzheimer. Vamos con otra. Me gustó mucho esto de andar jugando. ¿Qué les parece si ponemos otro anagrama? A ver si nos ayudan en producción. ¿Se verá? Ahí está. Vamos a ver. La mina de sal. A ver, los voy a retar ahí en casita o ahí en su trabajo a leerlo al revés. A ver, ayúdame a leerlo al revés, Arturo. A ver, yo veo la sed animal. La sed. Sí, o Animal, sea, por sí, un la lado, sed animal. sí, fíjense, nada más como detalle técnico. Este tipo de frases que en un sentido se lee una cosa y en el otro sentido otra, Ajá. son anagramas, pero tienen un apellido. A Son ver. anagramas bifronte. Bifronte, de frente. Bi ¿Qué de dos significa? y frente y fronte de frente, o sea De que doble tiene dos frente. frentes. O sea, como dos ángulos, como una moneda que tiene dos lados. A diferencia de los pentagramas, que también alguna vez los comentamos, que lo lees de un lado y lo lees del otro y lo lees de la misma manera. Sí, es los palíndromos son, sí, palíndromos. palíndromos ¿Qué sí, pentagramas. Bueno, sí, los palíndromos son lo mismo, como Anita lava latina, ahí sí es lo mismo. Pero aquí no, aquí son frases independientes. A ver si nos pueden poner otra. Vamos con otra, sí. A ver, buscaríamos, a ver, ¿cuál sale ahora? Eva usaba rímel. Eva usaba rímel, mira tú ya desde entonces. Lemir. A ver, Lemir. léelo un poquito más de corrido. Miraba su ave. Le miraba su ave. Le miraba su ave. Ándale. Está padrísimo. Sí, ¿verdad? Entonces le miraba suave, pues fíjate, está padre, hasta Sí. queda Claro. combinando las dos frases en Con lo este del caso, rímel. ¿verdad? Oigan, se los vamos a poner en Facebook para que lo compartan con sus amigos. Está bien interesante. A ver qué otra. Vamos a ver otra. Pues a ver, vemos Sí, otra. ¿vemos otra? La tele ves. A ver, tú léela al revés. Se ve letal. Uy. Órale. Qué película de Ya acción. ves, andas se ve padrita. letal. Sí. Letal significa mortal, algo así, ¿verdad? Sí, lo están viendo en casita, está padrísimo, ¿no? Es más, llámenos al 2020-8865 para que nos diga si le gustan estos anagramas bifronte. Acuérdense, bi porque tiene dos, fronte, dos frentes. Otra, vamos. Sí, con otra. la otra, pero esta no le vamos a decir qué dice. Mejor lo invitamos a que usted nos diga qué leyó o qué frase descubrió en la última.
y ya después, en el fin del programa, lo leemos. Amad a la mala. Amad a la mala. Léalo bien. Amad a la mala. Díganos usted cuál es la frase que se lee en el otro sentido. Llámenos al 2020-8865 y rápido, ándale, díganos lo que leyó. Nos queda poquito tiempo, pero sí alcanzamos a recibir todavía, yo creo que una que otra llamada. Sí, claro que sí. Mientras tanto, mientras usted llama, ¿qué les parece si hacemos un pequeño corte y regresamos para el desenlace de la trivia y ver qué significaba esto de amad a la mala y muchas cosas más, dudas del lenguaje? Así que si tiene dudas de una vez, aproveche, llámenos. Apuntes para hablar mejor. Para que una palabra sea recogida por el diccionario, debe ser usada por muchos y por mucho tiempo. Ahora sí, llegó el momento de resolver la trivia en su programa Palabras sobre la Mesa, y yo quiero agradecer a todas las personas que participan con nosotros, ya sea llamándonos y diciéndonos sus dudas, respondiendo la trivia, o dejándonos mensajes en el Facebook de Palabras sobre la Mesa, o bien en el Twitter de Palabras sobre la Mesa, o en el Twitter de Arctos, que es el Twitter personal de Arturo Ortega Morán, porque todas esas personas nos ayudan a enriquecer nuestro programa, nos ayudan a llenarlo de contenido, y muchas veces nos basamos en esas preguntas y dudas que tienen, o comentarios. A veces nos dicen comentarios sobre de qué más podemos hablar. Y bueno, por favor, no se queden sin participar en nuestras redes sociales. La trivia del día de hoy, pues se trató de aquellas personas, nuestra duda era cómo se les dice a aquellas personas que viajan de su país de origen para ir a otro país. Y tenemos varias respuestas, está emigrante, inmigrante, migrante. Yo en lo personal he escuchado que se utilizan varias y a veces siento que se utilizan mal, pero para eso tenemos a nuestro compañero Arturo Ortega Morán, experto en lenguaje, para que nos diga la respuesta correcta. Bueno, en realidad las tres palabras se usan, pero sí, cada una tiene su sentido. Exmigrare, de donde viene emigrar, es salir fuera. Entonces, si tú estás en tu país, y me dicen, ya me voy a vivir a Estados Unidos, entonces tú eres una emigrante. Pero Donald Trump, que vive allá, te va a ver a ti como una inmigrante. ¿Sí me explico? Sí, yo emigro. Emigras de México, pero estás inmigrando a Estados Unidos. Ajá. Entonces, depende de quién te lo diga. Sí, yo emigro, pero a mí me ven como inmigrante. Sí. ¿Inmigrante? Inmigrante se aplica, ese sí, abarca los dos conceptos. Tanto como que el que sale como al que lo ves de fuera. Ahora, fíjate, yo quería también como aclarar, porque dice la trivia, ¿cómo se le dice a las personas que salen, a ver cómo era, que sale de su país para ir a otro país? Pero ¿y si regresas? ¿Y si nada más vas de visita, de turista? Se acabó, es como ahora los que están regresando, ¿no? Pues ya, se les acabó el 20 y entonces ya no son migrantes, ya es un periodo que puede terminar. O sea, okay. Pero mientras se fueron, pues fueron inmigrantes. Aunque sean turistas. No, turistas no, eso generalmente se refiere a que vas a querer residir allá. Exacto, es lo que yo quería aclarar, se usa cuando vas a vivir a ese país. Así y luego vamos a resolver la otra, ¿no? El anagrama bifonte. Sí, bueno, nada más para cerrar, entonces quiero decir, para lo que se expresó ahí, tan buena sería decir emigrar como migrar, las dos valdrían, desde el punto de vista. Emigrar, pues no, porque pues la pregunta era el que se va, ¿no? No el que viene de otro país. Así es. Muy bien, buen punto. Sí, por lo de el anagrama bifronte que quedó pendiente, que decía, a ver, vamos a decir, amad a la mala. Amad a la mala. Pues si lo vemos al revés, ¿qué dice? A ver. A la mala dama. Y la verdad que sí nos alcanzaron a llegar llamadas, muchas gracias. Y sí, está muy sencillo, esto es para jugar, para divertirse y sobre todo para ejercitar el cerebro. Sí, claro, y nos llegaron también algunas dudas a través de la semana, escogimos algunas, como por ejemplo una que es muy interesante, que dicen que por qué huevo lleva H y ovíparo, ¿no? Siendo que ovíparo viene de huevo, ¿verdad? Entonces se supone que tienen el mismo origen porque una sí y otra no. Miren, se lo voy a tratar de explicar breve y espero que bien. En latín, huevo se decía ovum, sin H, así, ovum.
Luego, cuando ya la palabra entró al castellano, se fue deformando y ya se dijo huevo. Pero resulta un detalle, miren, déjenme, por aquí traigo un marcador que yo creo que me va a permitir explicarlo rápido. En la antigüedad, cuando usaban la U, no sé por qué se la complicaban, ellos la U la ponían exactamente como la V. Entonces ahí ustedes ven bebo, pero dice huevo. ¿Por qué? Porque no sé si han visto los escudos de las universidades, Sí. que universidad la ponen con V, Sí. a la forma antigua. Yo no sabía por qué. Pues sí. Ahora lo sé. Entonces a un genio se le ocurrió decir, oye, pero aquí ¿qué dice? ¿Bebo o dice huevo? Pues se confundían, ¿no? Entonces alguien dijo, bueno, mira, cuando esa B esté acompañada de una E, vamos a ponerle H, y entonces el lector, ahora sí, cuando vea que tiene una H, sabe que esta es una U. Entonces la H fue como una señal para que supieran que esta era una U y no se confundieran. Pues ya lo saben, ya está la Esa fue la duda razón. respondida. Y bueno, pues yo les quiero dar las gracias en casita y en la oficina por acompañarnos una vez más. Los vemos el próximo martes en punto de las 2 de la tarde. Gracias a Camerino Makeup por nuestro peinado y maquillaje. Y muchas felicidades a Javier Mendoza. Síguetela pasando muy bonito. Gracias. Adriana Loaiza se despide y... Se despide Águeda Villarreal y también... También su amigo Arturo Ortega Morán, invitándolos como siempre para la siguiente edición de Palabras sobre la Mesa. ¿Usted Los pone la esperamos. mesa? Nosotros las palabras, los vamos a esperar. Los quiero.